Hola, mi nombre es Emily Cortés y soy del Paralelo E. El día de hoy les voy a hablar acerca del hígado, enfocándonos en el absceso hepático y el hemangioma. Bueno, para empezar, vamos a analizar dos patologías hepáticas muy diferentes, pero que van a ser importantes en el diagnóstico radiológico. El absceso hepático, una infección localizada potencialmente grave, y el hemangioma hepático, la neoplasia benigna vascular más común del hígado. Entonces, nos vamos a enfocar en el diagnóstico por imágenes, claves diferenciales y hallazgos característicos. Entonces, debemos de saber de que el absceso hepático, el más frecuente a nivel mundial, es el absceso mediano. ¿Pero qué es un absceso? Un absceso se va a definir como una colección de pus que va a estar rodeada por una cápsula fibrosa. Este puede ser amebiano o piógeno, y el amebiano es el más común, como ya lo mencionamos. En países desarrollados, la causa bacteriana es la que más va a predominar, sobre todo en qué tipo de pacientes, en pacientes inmunocomprometidos. Y pues con respecto a las causas, las más comunes son la enfermedad biliar, apendicitis previo a los antibióticos y la sepsis abdominal. Va a ser predominante en hombres entre un rango del 30 a 60 años. Entonces, primero vamos a mencionar vagamente los factores de riesgo. Debemos recordar de que tanto la diabetes mellitus, VIH-Sida, quimioterapia, enfermedad renal terminal, cirrosis, trauma o drogas intravenosas van a hacer que nuestros pacientes tengan mayor probabilidades de desarrollar abscesos, ya que los inmunocomprometen en realidad. Entonces, hablando más de la etiología, vamos a tener que reconocer que hay tres rutas principales para poder desarrollar el absceso en general. Puede ser por vía hematógena, ya sea por la porta o por la arteria hepática, la biliar, que la causa más común es la colangitis ascendente, o por inoculación directa, ya sea por un trauma abierto o por un procedimiento iatrogénico en específico. ¿Cómo vamos a encontrar a nuestros pacientes? Vamos a encontrar con dolor en hipocondrio derecho, fiebre, ictericia, anorexia, pérdida de peso, y pues el cuadro puede destacarse por ser agudo o insidioso en dependencia del huésped. Entonces, dentro de las causas relacionadas con el árbol biliar, ya mencionamos que la colangitis ascendente es la más común. También encontramos a la anastomosis bilioentérica, a la coledocolitiasis, a la litiasis intrahepáticas y a la manipulación radiológica percutánea por los drenajes biliares. Dentro de la arteria hepática, pues a la sepsis y a la liberación de gérmenes por endocarditis, a la vena porta, principalmente por apendicitis aguda, diverticulitis, peritonitis aguda difusa, y como mencionamos, a los traumatismos con necrosis hepática secundaria o enfermedad hepática quística como otras causas. ¿Quiénes van a ser los agentes etiológicos principales? Pueden ser bacterias o parásitos. Dentro de los gram negativos, en el caso de las bacterias, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae o bacteroides. Y los gram positivos, pues los anaerobios y microaerofílicos, streptococos y los enterococos. Y los parásitos, pues la ameba, el echinococal, los protozoos y los helmintos. Para el diagnóstico de imágenes debemos recordar que no va a ser tan sencillo diagnosticarlo por medio de radiografía simple. Por ello, vamos a encontrar aún así ciertos hallazgos indirectos que los voy a mencionar, como el gas subdiafragmático o derrame pleural derecho, que pueden ayudarnos o acercarnos al diagnóstico, pero la radiografía no es el gold estándar para estas patologías, o bueno, principalmente para el absceso hepático. Entonces, principalmente vamos a encontrar a la ecografía. La ecografía vamos a ver lesiones hipoecoicas o mixtas, vamos a ver presencia de burbujas de gas, y pues en el caso de Doppler vamos a ver ausencia de flujo central. Aquí vamos a ver a una lesión hipoecoica irregular que está bien delimitada por estos puntitos que nos permiten identificarlo. Aún así sus bordes son irregulares, la masa o el contenido en sí va a ser heterogéneo, como podemos ver aquí, y pues va a estar ciertamente vascularizado en los alrededores. En este caso vamos a ver aquí una ecografía abdominal a sí mismo y pues vamos a ver cómo encontramos un corte transversal del hígado, donde vamos a ver principalmente esta lesión hipoecoica también irregular. Hay una colección que está multiseptada y vamos a ver que hay cierto gas en el interior de las lesiones. Asimismo aquí en esta podemos encontrar un corte transversal de hígado y vamos a ver la presencia de cierta parte irregular en el centro. Y hablando acerca de la tomografía, vamos a ver estos dos ejemplos que nos van a demostrar de que en la tomografía cómo se van a ver o cuál es la característica de los abscesos hepáticos es que vamos a verlos como lesiones hipoatenuantes que van a tener cierto realce periférico, como lo podemos ver aquí. Vamos a ver el signo de doble anillo y el signo en racimo o cluster sign. Vamos a ver entonces ciertas lesiones como satélites que nos van a permitir identificar en este caso el absceso hepático. Y vamos a ver gas o niveles hidroaéreos en un 20%. Aquí podemos ver entonces una masa hipodensa, los bordes irregulares y vascularización. Y pues aquí está mucho más claro el signo de halo o el realce periférico en anillo. Esta lesión hepática quística va a ser solitaria, el centro va a estar de baja atenuación y la pared periférica es gruesa
y va a realzar. Repito, signo de halo, característico. Esta es otra tomografía computarizada donde vamos a ver esto que son los satélites o el signo en racimo, ¿sí? Que en este caso es un paciente que presenta un absceso hepático piógeno. Este va a ser una gran lesión de densidad de líquido irregular dentro de qué lóbulo. Este es el lóbulo derecho del hígado, con un realce en el borde interno y un anillo externo delgado de hipoatenuación. Esto se le llama el signo de doble diana. Podemos verlo aquí. Asimismo, vamos a ver múltiples lesiones periféricas o satélites más pequeñitas que van a tener esta misma característica. Y algunos, como podemos ver aquí, van a coalescer dando el signo del racimo, que es una característica típica del absceso hepático piógeno. En este caso vamos a ver otra lesión grande, multiseptada, en qué lóbulo, en el lóbulo izquierdo, que vamos a demostrar un realce periférico y septal irregular y grueso, rodeado de qué tipo de filamentos inflamatorios y líquido libre perihepático. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver aquí, en este caso. Acá vamos a ver un tipo de absceso hepático subcapsular. Esta gran imagen hipodensa va a estar localizada en la zona subcapsular del hígado a nivel hidroaéreo. Vamos a ver la compresión del parénquima hepático y una pequeña colección en el lóbulo inferior, derecho en este caso. Y la vesícula biliar va a estar distendida, con paredes engrosadas. Podemos ver que este no es el tamaño normal de una vesícula biliar, pero no vamos a ver cálculos biliares evidentes. En cambio, este va a ser otro caso donde vamos a ver que ya no hay solo un absceso, sino hay 1, 2, 3 abscesos en un corte axial con contraste positivo en fase arterial, y su causa va a ser una infección por entamoeba histolítica. Ahora, hablando de la resonancia magnética, es muy importante destacar estos puntos. Que en T1 esta lesión focal del hígado se va a ver como hipointensa, pero en T2 se va a ver hiperintensa. Es muy importante que para las lesiones focales hepáticas, en el caso de resonancia magnética, se lo vea en tiempo, o bueno, en T2, ya que de esta manera nos va a permitir crear un diagnóstico diferencial más específico. Y pues vamos a ver que aquí se va a ver una cápsula realzante con contraste. Este es un mismo caso, un mismo paciente. Este es un corte axial. Aquí vemos los bordes irregulares. Y en este corte coronal, en T2 también, vamos a ver estos mismos bordes irregulares. ¿Cuál va a ser el tratamiento y pronóstico de estos pacientes con abscesos hepáticos? Pues bueno, principalmente, según la etiología, los antibióticos. Y el drenaje percutáneo, guiado ya sea por un ultrasonido o en este caso ecografía, y la tomografía computarizada o la tomografía computarizada. En caso de que estos anteriores tratamientos fallen, tenemos que acudir a la cirugía, y pues el pronóstico va a depender netamente del tamaño, microorganismo y las comorbilidades que presente el paciente. Si es que no es correctamente tratado, pues las complicaciones podrían llevar a una trombosis portal o hepática, ruptura cavidad peritoneal, pleura o pericardio, y también podemos encontrar dentro de las complicaciones sepsis o trombosis de la vena cava. Ahora, hablando acerca del hemangioma, podemos recordar, entre las generalidades, que estos son tumores mesenquimales benignos. Como ya lo dijimos, son los más comunes. Van a estar revestidos de qué tipo de endotelio vascular, con estroma fibroso o delgado. Y esto nos va a permitir identificarlo al momento de estudiarlos de cierta manera, que más adelante les voy a explicar. Normalmente estos suelen ser solitarios, y ¿cómo va a ser el hallazgo en los pacientes? Va a ser un hallazgo incidental. ¿Por qué? Porque el paciente no va a venir con una sintomatología específica, sino un tipo de sintomatología compresiva. A diferencia del absceso hepático, vamos a encontrarlo más frecuente en mujeres en un rango de edad de 30 a 50 años aproximadamente. Y los podemos clasificar según su tamaño, por pequeños de 1 a 2 centímetros, típicos de 2 a 10 centímetros, o gigantes mayores a 10 centímetros. ¿Cuáles van a ser los síntomas por compresión o por ruptura que les mencioné? Pueden ser la distensión, dolor, inflamación de cápsula de Gleason. Todos estos van a permitir que el paciente acuda a consulta o emergencias, y nos va a permitir descubrir que hay la presencia de un hemangioma. Entonces, para el diagnóstico, vamos directamente a mencionar a la ecografía. ¿Cómo vamos a ver esta lesión? La vamos a ver hiperecogénica, normalmente, bien definida. Pero en este caso, puse una imagen que refleja una situación donde no se va a ver de esa manera, ya que este paciente presenta una estetosis hepática adicional al hemangioma. Entonces el hemangioma no va a verse hiperecogénico, sino hipoecogénico. Entonces no se pueden ver las paredes ecogénicas de los vasos dentro del mismo. La tomografía computarizada trifásica es el gold estándar, en este caso, del hemangioma. Vamos a ver que van a existir fases importantes, la fase arterial y la fase venosa y tardía. En la fase arterial vamos a ver que hay un realce nodular periférico discontinuo, pero poco a poco en la fase venosa hasta la fase tardía ya va a haber un llenado centrípeto progresivo cuando utilizamos este contraste. Es decir, el hemangioma va a perderse
con el parénquima hepático. Aquí vamos a ver una tomografía computarizada sin contraste, donde vamos a ver múltiples lesiones hipoatenuantes en el hígado. En las tomografías computarizadas, con material de contraste en fase arterial y venosa, vamos a ver un realce globular, periférico y progresivo, que nos va a indicar directamente la presencia de un hemangioma. Entonces aquí sí podemos ver lo que acabé de mencionar. Primero vamos a ver la imagen potenciada en T2, que T2, como ya mencioné, es clave en el caso de la resonancia magnética. Vamos a verlo hiperintenso, homogéneo y bien delimitado. Luego se va a ir realzando de forma progresiva desde la periferia en la fase arterial, y luego se va a llenar homogéneamente con contraste en adquisiciones tardías. Y vamos a ver de que casi se pierde con el parénquima hepático. Entonces podemos decir de que si hay contraste, va a haber retención en qué fases, en las fases tardías. Debemos de saber de que hay normalmente 2 a 3 tipos, o bueno, subtipos de los hemangiomas. Vamos a ver el típico, que es el que estamos viendo en este momento, el gigante y el flash filling hemangioma, o el hemangioma calcificado o esclerosado, que estos son los atípicos. Es importante saber diferenciarlo de metástasis hepáticas, de hepatocarcinoma, de abscesos, porque estos suelen tener mayor restricción a la difusión, el cistoadenoma biliar o el cistoadenocarcinoma. Y pues como la mayoría son asintomáticos, no van a requerir un tratamiento en específico, pero se tiene que hacer un seguimiento con imágenes si está dudoso el diagnóstico